Al inicio del anime podemos observar cómo nuestro protagonista llamado Yuji Sano, junto a sus fieles compañeros, se enfrentan a un monstruo dentro de un bosque, y tras un breve combate consiguen derrotarlo fácilmente. A continuación, nos trasladamos hacia el gremio de aventureros en la ciudad de Fastan, donde un aventurero llamado Gale les cuenta a sus amigos que vio a un slime que escupe fuego. Ellos al oírlo comienzan a reírse, debido a que los slimes no pueden usar un hechizo tan fuerte, y por eso le aseguran que quizás estaba soñando. Pero de repente Yuji ingresó al gremio porque vino a demostrarle a la recepcionista Lily que logró completar la misión que se le asignó. Seguidamente le indica a su slime que le enseñe todas las flores de Dria que recolectaron, y eso provocó una gran sorpresa en Lily e incluso en todos los presentes en el gremio. Lily ante esta situación buscó rápidamente al gerente general Aegis, quien al percatarse de todas las flores de Dria le indica al prota que esto vale por 2 años de trabajo. Yuji le pregunta si al traerlas causó una conmoción, y él le responde que no, aunque le confiesa que por más que realmente no tienen tantas solicitudes de medicamentos, se las comprará igualmente. El prota se disculpa nuevamente por causar problemas y le cuenta que accidentalmente se enfrentó a un monstruo esquelético en el bosque, lo cual al escucharlo Aegis se sorprendió. De pronto, un aventurero irrumpe en el gremio para informarle muy preocupado al gerente general que aparecieron señales de humo en el bosque, lo que indicaría que hay monstruos en el bosque. Yuji al oírlo les consulta a sus compañeros si es que hay algún monstruo cerca, a lo que su slime llamado Sura le informa que en realidad hay muchos monstruos que se dirigen en la misma dirección. Posteriormente se comunica con los demás slimes para corroborar hacia dónde se dirigen concretamente, y de esta forma le cuenta a Yuji que se dirigen hacia el gremio. Aegis por su parte, al descubrir que 10.000 monstruos se acercan a la ciudad, les pide a todos los aventureros que intenten huir, aunque ellos al oírlo se niegan a evacuar sin antes ayudar a las personas de la misma. Él les asegura que también le gustaría proteger la ciudad si es que existiera una posibilidad, aunque lamenta decirles que son demasiados monstruos. Por lo tanto, cree que la mejor opción es sacar a tantas personas con vida como puedan. Yuji, al escuchar a todos tan preocupados, los interrumpe porque se le ocurrió una idea. Seguidamente les enseña un hueso de dragón, mientras les indica que los domadores también pueden hacer cosas interesantes en ocasiones, aunque les advierte que este hueso solo puede usarlo una vez, y luego les cuenta que con dicho hueso puede recrear el fuego del dragón, lo que los ayudará a terminar con todos los monstruos. Sin embargo, al oírlo todos quedaron tan sorprendidos y piensan que no será capaz de recrear el fuego del dragón porque nunca nadie lo ha logrado. Pero Gale, al percatarse de que el slime que antes había visto era el mismo que acompaña al prota, les asegura a todos que sí pueden contar con el plan de Yuji. A continuación podemos observar cómo todos los aventureros se preparan para enfrentar a los monstruos que amenazan la ciudad, mientras que Yuji le ordenó a Pride Wolf recolectar todos los slimes de los alrededores, ya que planea utilizarlos. Unos minutos después, se dispone a comenzar con el hechizo que lo ayudará a proteger la ciudad, hasta que es interrumpido sorpresivamente por Dryad, quien le informa que hay una persona extraña deambulando por el bosque, y que además está actuando de manera sospechosa. El prota, al oírla, decide observar la situación utilizando un hechizo de vigilancia, y así se percata de que el sujeto tiene una piedra mágica con la que sospecha que hizo aparecer a todos estos monstruos, por lo que le ordena a Dryad enviar a sus slimes hasta la piedra, y ella al oírlo les advierte a los slimes que tengan cuidado, porque si tocan la piedra morirán. Yuji les dice que usará un hechizo de disipación y rodeará la piedra con una barrera para que no tengan problemas. Seguidamente, Dryad envía a los slimes y gracias a ellos lograron detener al sujeto extraño mientras Yuji disipaba el poder de la piedra. Pero de repente, para sorpresa del prota, el sujeto extraño decide suicidarse, aunque sin tiempo para pensar en eso, decide comunicarse con Pride Wolf, ya que necesita que ayude a los aventureros y que además algunos slimes se dirijan junto a Gale. Posteriormente, Yuji continúa con la preparación del hechizo para proteger la ciudad, y al percatarse de que Lily lo estaba espiando, le pide que lo ayude a comunicarse con Aegis, debido a que necesita que les ordene a todos los aventureros regresar a la ciudad, y luego Yuji se comunica con los slimes restantes para ordenarles que se separen para rodear la ciudad.
Después, le pide a Dryad que junto a los slimes a su lado intenten ocultarse bajo tierra para no ser afectados por el fuego del dragón. Finalmente, tras terminar con los preparativos, el prota se dispone a lanzar el hechizo junto a los slimes. Sin embargo, ellos le informan que tienen un problema provocado por Gale y Resin, quienes aún no regresaron a la ciudad porque están luchando contra un monstruo. Ellos, al percatarse del problema, le piden al prota que lance igualmente el hechizo sin preocuparse, pero antes de que Yuji lo hiciera, Pride Wolf decide lanzarse a por el monstruo y luego llevarse a los humanos hacia la ciudad, por lo que el prota, al percibir que ya todos están a salvo, decide activar la barrera que rodea toda la ciudad y después lanza el poderoso fuego del dragón, con el que incineró a todos los monstruos de los alrededores. Y cuando Yuji creía que había logrado salvar la ciudad, se preocupa al ser informado de que aún hay monstruos con vida. Por lo tanto, observando sus estadísticas, sabe que está en problemas porque a medida que su MP se volvía negativo, tuvo que compensarlo con su HP, lo cual significa que si continúa así, dañará su cuerpo. Pero aún así, el prota, pensando en solo proteger a la ciudad, decide arriesgarse y lanzar nuevamente el hechizo, por más que Lily le advierte que no lo haga. Finalmente, tras lanzarlo, Yuji cayó inconsciente al suelo porque se quedó sin poder. Debido a eso, Lily tuvo que ayudarlo. Unas horas después, podemos ver cómo el prota despierta y es recibido tanto por sus slimes como por Lily. Mientras tanto, Aegis, junto a un grupo de aventureros, investigan la zona y encuentran algo inquietante en el cuerpo del sujeto extraño que poseía la piedra mágica. De regreso con el prota, vemos que se sorprende al escuchar cómo Lily le cuenta que tanto él como Gale son unas celebridades por haber salvado la ciudad. Por ello, en este momento todos están celebrando la victoria. Unos minutos después, tras la partida de Lily de la habitación, el prota recuerda su anterior vida, siendo un empleado de oficina, y decide marcharse junto a sus fieles compañeros para no provocar una conmoción. Posteriormente, unos días después de marcharse de Fastan, el prota y sus amigos llegaron hasta la ciudad de Kilia, donde deciden buscar un poco de carne para alimentarse, ya que desde el comienzo del viaje, nadie se había estado alimentando correctamente. Por lo que, tras comprar una gran cantidad de carne, podemos observar cómo todos disfrutan de comer en grupo, hasta que son interrumpidos por el sonido de la campana de la iglesia. Yuji se pregunta cuál será la razón de hacer sonar la campana, y el comerciante de carne le cuenta que es porque hay buenas noticias de la iglesia, porque aparentemente vino un asombroso sacerdote desde la central. Seguidamente, el prota decide dirigirse hacia el gremio de aventureros de la ciudad, donde le informan que es muy difícil registrarse como uno en esta ciudad, y más siendo solo domador. Sin embargo, la recepcionista, al percatarse de sus habilidades, le dice que no tendrá problema en pasar incondicionalmente, siempre que sea capaz de explorar enemigos, ya que unirse a un grupo con esas habilidades reducirá la probabilidad de muerte a solo una quinta parte. Luego, sin mayores problemas, le entrega su nuevo registro. A continuación, le pregunta si quiere aceptar algunas misiones del gremio, y mientras lo piensa es interrumpido por Rodis, un aventurero usuario de espada corta. Rodis le consulta si está buscando un grupo al cual unirse. Después le presenta a sus compañeras, Tina, la arquera, y Lisa, la lancera. El prota, tras oírlo, decide presentarse ante todos y les confiesa que es la primera vez que se une a un grupo, pero ellos, al escuchar que el prota es un domador, se preocupan de que no sepa luchar muy bien, y Rodis le pide que no sea un peso que cargar. Tina y Lisa, en cambio, deciden tratarlo amablemente y le cuentan que la misión que tienen es de investigación, por ello su habilidad de explorar enemigos será muy útil. Y luego, entre risas, le confiesan que preferirían que Rodis no participara de la misión, ya que tiene mala reputación, después de que los miembros de su equipo hayan escapado y huido. Él, al oírlas, les exige que no crean en rumores extraños y les pide que dejen de hacerlo quedar mal ante el nuevo. Unas horas después, podemos observar cómo el prota y su nuevo grupo se dirigen al bosque para comenzar con la misión de identificar la ubicación del dragón de tierra. Por lo tanto, Yuji está consciente de que no debe luchar y debido a eso, les pide a sus bestias que solo se encarguen de explorar los alrededores para detectar posibles enemigos. De repente, Pride Wolf le informa que hay monstruos frente a ellos y gracias a eso, Yuji le advierte a su grupo que hay 5 monstruos a 2 kilómetros de su posición.
Rhodys al escucharlo decide dirigirse por sí solo para averiguar si lo que dice es verdad, lo cual provocó que todos tengan que correr detrás de él para llegar hasta los monstruos. Y al hacerlo, logran comprobar que la habilidad de Yuji es muy certera, por lo que Rhodys aprovecha la oportunidad para lucirse, acabando con todos los enemigos que los rodeaban. Más tarde, vemos que al no conseguir encontrar su objetivo, el grupo de Yuji toma la decisión de acampar en el bosque lejos del camino principal para evitar a los bandidos. Durante la noche, tanto Tina como Lisa están muy interesadas en el prota y debido a eso comienzan a realizar muchas preguntas sobre cómo ha conseguido hacerse tan fuerte usando su habilidad. Pero como Yuji no es capaz de responder todas sus preguntas, Rhodys se percata de la situación y les indica que ha llegado la hora de dormir, aunque antes les asigna sus turnos de vigilancia. A continuación, nos trasladamos al pasado y observamos cómo fue el primer día del prota siendo un domador, luego de haberse quedado dormido en su anterior vida, mientras trabajaba horas extras. Ahí podemos ver cómo su primer compañero fue Sura, quien lo llevó hacia una casa abandonada, donde Yuji encontró el Grimorio de la Destrucción Divina, y gracias a eso logró aprender distintos hechizos elementales con tan solo echar un pequeño vistazo al Grimorio. De repente, cuando estaba muy conforme con este sistema de aprendizaje, se percató de que estaba rodeado de slimes, a los cuales tras preguntarles si querían ser domesticados, consiguió dominarlos. Seguidamente, para su sorpresa, con la ayuda de los slimes, consiguió aprender muchas habilidades mientras ellos leían todos los libros por él, lo que le otorgó el título de sabio. Finalmente, Yuji descubre que ellos pueden hablar y luego despierta en el presente, pensando en que solo ha pasado una semana desde esos sucesos. De pronto, Sura le informa que Rhodys, el cual estaba vigilando, ha desaparecido al igual que Tina y Lisa. Por otro lado, Pride Wolf y un grupo de slimes observan muy asustados a Rhodys porque creen que los ha descubierto. Sin embargo, se sorprenden al descubrir que en realidad estaba buscando tanto a Tina como a Lisa, quienes lo vigilaban desde las sombras porque sospechaban de él. Posteriormente, todos persiguen a Rhodys y logran descubrir que se dirige a una extraña cabaña, donde los esperaba su jefe, quien le pregunta qué logró cosechar esta vez. Él le informa que consiguió a 2 mujeres que pueden tener un buen precio y un hombre. Luego, le asegura que como de costumbre, se pensará que ellas han escapado durante una misión, lo cual provocará que el hombre que no sabe pelear se quede solo y muera a causa de los monstruos. Pero sin que él se diera cuenta, Yuji está observando toda su conversación y comprende por qué los antiguos compañeros de Rhodys habían desaparecido. Rhodys por su parte le informa a su jefe que pronto van a capturar a las chicas que trajo, porque si es tal como lo sospecha, están a punto de quedar atrapadas en su trampa. Mientras tanto, vemos que Lisa y Tina se disponen a regresar hacia el campamento para pensar en un plan, aunque para su sorpresa cayeron en la trampa de Rhodys, lo cual delató su posición. Sin embargo, cuando creían que no tenían otra opción más que luchar, se percatan de que un extraño monstruo llamó la atención de Rhodys y su gente. Por lo tanto, gracias a la distracción de Pride Wolf y los slimes, los bandidos decidieron no atacar a las chicas. Seguidamente, Yuji utilizó a los slimes para lanzar un ataque sorpresa hacia donde se encontraban los bandidos, logrando así congelar toda la cabaña. Unos minutos después, Lisa y Tina se reúnen con el prota porque están muy agradecidas por su ayuda. De repente, Sura expulsa de su interior al jefe de los bandidos, a quien las chicas reconocen como Helios, el cual es un bandido que estaba en los avisos de búsqueda. Ellas, felices al descubrir la gran habilidad del prota, le confiesan que tendrían que haber pedido su ayuda desde un principio, pero él, al oírlas, recuerda su anterior vida en la que era un esclavo de oficina y piensa en cómo no quiere que todos confíen demasiado en él. Posteriormente, al escuchar cómo las chicas quieren regresar a la ciudad sin terminar la misión porque han perdido al miembro que se ocupaba de los combates, les dice que sus slimes podrían ayudarlos y debido a ello, rápidamente les enseña de lo que son capaces sus slimes, al montar nuevamente el campamento a gran velocidad. Al día siguiente, el grupo de aventureros se disponen a buscar al dragón y cuando menos lo esperaban, una extraña brisa proveniente del cañón de Light los asustó. Tina le cuenta que ese lugar también es conocido como el Valle del Viento y que según las leyendas,
Se habla de que las ráfagas de viento serían el soplo del dragón de tierra, aunque le confiesa que ella cree que eso no es posible. Seguidamente todos continúan con la búsqueda, aunque Yuji apenado les cuenta que ni siquiera sus slimes pueden encontrar al dragón de tierra, pero Tina le pide que no se desanime, ya que seguramente con todo su equipo pronto lo encontrará. Y Lisa por su parte le confiesa que después de haber derrotado a los bandidos, cree que él puede hacer lo que sea. Yuji al oírlas piensa que ellas sobreestiman demasiado sus habilidades, y eso le recordó a lo que sucedió cuando realizó su examen para el registro como aventurero de Fastan, donde también se sorprendieron por sus habilidades, ya que desde un principio fue capaz de usar magia de alto nivel, al realizarla de manera silenciosa, lo cual implicaba no recitar ni un encantamiento. Por esa razón, recordando que eso llamaba demasiado la atención, tomó la decisión de limitar su propia magia para continuar con la misión y encargarse de los monstruos de su alrededor con magia débil. Sin embargo, de repente el cielo cambió de color y provocó una gran sorpresa tanto en el prota como en sus compañeras. Los slimes por su parte le advierten a Yuji que algo extraño está sucediendo, porque tienen una sensación desagradable y por ello deciden ir a investigar lo que sucede. Por otro lado, el padre Stale y el jefe del gremio Rayard observan preocupados la luna azul, debido a que la misma predice la llegada de la calamidad que viene con la luna azul. Mientras tanto, un extraño objeto brillante desciende desde el vórtice que se abrió debajo de la luna y causa una gran explosión al tocar el suelo, para finalmente dejar ver al dragón azul que emergió de la explosión. Ante esta situación, Yuji le ordena a Pride Wolf reunir a todos los slimes para que evacúen el área. Luego les cuenta a sus compañeras la situación y Tina decide que lo mejor sería retirarse hacia el cañón de Light. Por esa razón, el prota le pide a Pride Wolf que investigue el cañón y acabe con los enemigos que se encuentre, lo cual él aceptó hacer con mucho honor, y tras unos minutos atravesando el cañón, le informan al prota que tanto él como los slimes acabaron con todos los monstruos. Yuji al oírlo decide avanzar tranquilamente junto a sus compañeras, aunque cuando menos lo esperaban, fueron sorprendidos por el dragón de tierra. Lisa y Tina deciden ocultarse rápidamente porque creen que no serán capaces de enfrentarlo, pero Yuji, lejos de sentirse intimidado, decide poner a prueba sus habilidades e intenta encargarse de su enemigo sin destacar demasiado. Sin embargo, al percatarse de que será difícil acabar con él con hechizos débiles, decide aprovechar el viento del cañón para camuflar su poderoso ataque fuego infernal de diezmación y así acabar con el dragón de tierra. Por lo tanto, unas horas más tarde, junto a sus compañeras regresaron al gremio de aventureros para informar que completaron la misión de investigación y que además derrotaron al dragón en el cañón de Light. Seguidamente informan sobre lo que sucedió con la banda de Helios y debido a ello, todo el grupo se llevó una gran recompensa de 14.070.000 chicoles por completar las misiones. Pero para sorpresa del prota, su gran hazaña llamó la atención del encargado del gremio Rayard, quien quiere hablar con él. A continuación observamos a Rayard reunido junto a las personas importantes de la ciudad y el gremio, con el fin de hablar sobre cómo manejar al dragón azul en The Light. Él les cuenta a todos que trajo a un miembro del grupo que acaba de regresar del cañón The Light, y debido a que logró ver al dragón le pide a Yuji que brinde una descripción detallada del monstruo. El prota por su parte, en lugar de brindar una descripción, decide utilizar magia para realizar una pensamientografía, con la que enseñarles a todos el aspecto del dragón. Y tras observar la pensamientografía, el padre Stale le muestra el libro de leyendas que posee, ya que ahí se encuentra un poco de información sobre lo peligroso que es el dragón azul. Luego, les cuenta que según la leyenda la única forma de derrotar al dragón es que un emisario divino, con poderes similares a los de los dioses, termine con su vida. Rayard, al oírlo, se lamenta de que no puede esperar a encontrar a alguien así en la era actual, pero de repente le confiesa al padre que cree saber la razón de que el dragón azul haya descendido, y le dice que quizás la causa es un ritual que se realizó hace 30 años, el cual tenía que entrar en vigencia en este momento. El padre Stale le consulta si está hablando de la ceremonia de invocación de espíritus y después le cuenta que ese hechizo fue realizado para invocar a un espíritu que aleje a la calamidad que se avecina. Sin embargo, le recuerda que lamentablemente no han tenido ninguna señal de que haya funcionado. De pronto, el cielo se oscureció nuevamente.
y Sura le cuenta al prota que el dragón azul se ha vuelto más grande. Por lo tanto, Yuji les cuenta a los presentes que tiene slimes monitoreando el dragón, y al parecer que el cielo se oscurezca está relacionado con el cambio de tamaño del mismo. Y al escuchar sus palabras, todos comenzaron a entrar en pánico, hasta que Rayard les ordenó hacer silencio. Él les dice que por más que su enemigo puede ser un material de leyendas, no pueden quedarse a esperar sentados la muerte y por ello tienen que atacar al dragón a primera hora del siguiente día. Más tarde, el prota se dispone a comer tranquilamente junto a sus slimes, hasta que es interrumpido por Tina y Lisa, las cuales al descubrir que él piensa enfrentar al dragón azul, le cuentan que se unirán al escuadrón de combate porque les pagarán muy bien e incluso Lisa cree que se hará rica si completan la misión. Y tras su partida, Stale decidió acercarse hasta Yuji para presentarse formalmente, ya que necesita entregarle un objeto especial. El prota, al observar la daga que le obsequió, tomó la decisión de investigarla con sus poderes y de esa manera descubrir que se trata de la daga de Ketis, la cual enfoca las habilidades mágicas del portador, por lo que le agradeció a Stale por el regalo. Unas horas después, mientras Yuji se disponía a dormir, fue informado por los slimes que algo está sucediendo con el dragón, y debido a ello, el prota tomó la decisión de investigar la zona donde se encuentra el monstruo. Al llegar, le ordenó a todos los slimes cercanos alejarse de la zona, aunque necesita que uno de ellos se quede porque piensa atacar al dragón. Seguidamente, sin pensarlo demasiado, Yuji realiza el hechizo fuego infernal de diezmación y se lo lanza al dragón azul. Sin embargo, rápidamente descubrió que fue totalmente inútil porque no logró hacer ni un rasguño al monstruo, quien muy enojado por ser atacado se dispuso a contraatacar. El prota ante esta situación tuvo que crear una barrera protectora a su alrededor para proteger a sí mismo y a sus amigos. De repente, el dragón azul se hace aún más grande y debido a ello, el prota se percata de que al parecer destruye el bosque a su alrededor para absorber más energía mágica. Por lo tanto, decide que ha llegado el momento de utilizar la daga de Ketis para canalizar todo el poder del hechizo fuego infernal de la perdición en un solo impacto certero. Posteriormente comienza a correr a toda velocidad hacia el dragón azul, quien al percibir su plan le lanza diferentes ataques, los cuales Yuji debe detener utilizando su barrera protectora. Finalmente, tras esquivar muchos disparos, el prota logró colocarse debajo del dragón y luego, con gran destreza para manejar sus habilidades, consiguió ponerse a la altura del monstruo. Luego, clavó la daga en el ojo del dragón y le lanzó el hechizo de fuego infernal de la perdición directamente en su cabeza. Pero cuando creía haber derrotado al dragón azul, recibió un fuerte impacto de la cola del monstruo, el cual, furioso por haber sido herido, se dispone a terminar con la vida de Yuji, quien por su parte utiliza una barrera protectora para pensar un momento y de esa manera llega a la conclusión de que acertando un golpe más con la daga, terminará con la vida del dragón. Sin embargo, se pregunta cómo hacer para que el monstruo se acerque a él y de repente piensa que la mejor opción sería congelar el cielo. Pero para su sorpresa, un nuevo ataque con una cuenta regresiva apareció ante él, y sin saber para qué sirve, tomó la decisión de arriesgarse a que con él mismo pueda derrotar al dragón. Seguidamente, tal como Yuji lo pensaba, lanzó el ataque llamado Golpe Divino y de esa manera consiguió hacer que el monstruo se quede en el suelo, por lo que rápidamente, con la ayuda de Pride Wolf, se acercó hacia el dragón para clavar su daga y conjurar el hechizo fuego infernal de la perdición, con el cual destruyó completamente al monstruo. A continuación, decidió regresar hacia Kilia para tomarse un descanso y al otro día recibió muy temprano la visita de Rayard, quien le informa que el dragón azul fue derrotado por alguien. Finalmente le recuerda que siempre puede contar con el gremio cuando lo necesite y le recomienda que la próxima vez lo único que tiene que hacer es solicitar un poco de ayuda para pelear contra un dragón. El prota, fingiendo no saber de lo que habla, le pregunta por qué le está diciendo esto y Rayard le responde que no tiene una razón concreta, solo quería decírselo. Más tarde, Yuji se reunió con sus compañeras de grupo para despedirse de ellas, antes de marcharse hacia Ricardo, una ciudad la cual Lisa le recomendó visitar, por lo que horas después observamos a Yuji emprender nuevamente un viaje junto a sus fieles compañeros domesticados. De repente, Dryad se comunicó con el prota porque necesitaba su ayuda urgente en el área donde luchó contra el dragón.
Al llegar, ella le cuenta que en toda la zona de la pelea crecieron unos maravillosos hongos, los cuales necesita recolectar para crear unas pociones especiales, ya que con los hongos rojos puede hacer pociones de salvia y con los azules pociones restauradoras de maná. El prota, sorprendido por su descubrimiento, le indica que la ayudará a recolectar, solo si le da unas pociones a cambio, a lo que ella le responde que no tiene problema en obsequiárselas. Por lo tanto, Yuji utiliza a los slimes y consigue recolectar grandes cantidades de hongos en poco tiempo, permitiéndole a Dryad comenzar con la fabricación de pociones. Sin embargo, cuando intentó crear una poción del hongo azul, descubrió que tienen demasiada fuerza mágica, lo cual perjudica a la mezcla, y por ello le cuenta que si tan solo tuvieran agua cristalina, podría arreglarla. Yuji, al oírla, se ofrece a cambiar la forma de su barrera protectora para que actúe como un destilador, y así conseguir agua cristalina, aunque le advierte que le llevará un poco de tiempo. Dryad le confiesa que no hay problema en esperar, ya que mientras tanto quiere hablar sobre cómo la mezcla es similar a las piedras mágicas que él antes encontró. El prota le consulta porque la mezcla no tiene la misma forma que las piedras, y ella le cuenta que es debido a que las piedras mágicas estaban fusionadas con la gracia de dragón. Yuji le pregunta a qué se refiere y Dryad le informa que es un tipo especial de poder que solo puede encontrarse en el lugar de un dragón caído. Ella le revela que en realidad la gracia de dragón no es buena ni mala, aunque si cae en las manos incorrectas. Tiene el poder de diezmar bosques enteros. Seguidamente, Sura los interrumpe porque los slimes acabaron de destilar agua y gracias a eso, Dryad consigue finalmente crear la poción correcta. Por esa razón, tras colocar las pociones en distintos recipientes, Dryad se las entregó al prota antes de regresar al bosque Dryad. Unos días después podemos ver cómo Yuji se encuentra en los alrededores de la ciudad de Ricardo. Aunque de pronto Pride Wolf le informa que olfatea el olor humano, por lo tanto el prota decide investigar la zona. Y debido a ello encontraron un asentamiento humano antes de llegar a la ciudad. Sin embargo, al ingresar al asentamiento se preguntan por qué todos los están mirando con cara sonriente, de una manera muy extraña, pero cuando menos lo esperaba. Un habitante del asentamiento se acercó a él para ofrecerle comida y alojamiento. A continuación, después de aceptar su invitación, comienza a hablar con el extraño señor que se le acercó, el cual quiere saber qué lo trajo hasta su pueblo. Yuji le cuenta que solo está en este lugar por casualidad, debido a que estaba viajando hacia Ricardo, hasta que la niebla lo sacó de la ruta. El hombre, al oírlo, le dice que si eso es cierto, entonces debe pedirle disculpas por cómo todos han actuado en el pueblo, ya que por lo general no reciben viajeros. El prota, por su parte, le indica que ha llegado el momento de marcharse, aunque antes quiere saber el nombre del pueblo, y él le responde que se encuentra en el pueblo de Mesías. Por otro lado, tras la partida de Yuji, observamos cómo el hombre extraño que lo recibió se comunica con su jefe para informarle de la visita de un viajero. Pero para no preocupar a su jefe, le cuenta que solo era un simple domador y además le asegura que ya tiene todo listo para extraer la gracia de dragón del cañón de Light. Seguidamente, regresamos con el prota, quien junto a sus compañeros están muy felices de que pronto llegarán a Ricardo, pero para su sorpresa, al llegar a la ciudad descubrieron que es una ciudad cubierta de nieve, lo que los desilusionó completamente. Sin embargo, aún así deciden avanzar hasta la ciudad y ahí son recibidos por los guardias, quienes se sorprenden de ver a un domador. Ellos, al percatarse de que debe estar sufriendo mucho frío porque lleva una ropa muy ligera, sienten pena por el prota. Él, por su parte, les consulta qué está sucediendo y los guardias le cuentan que el frío surgió de la nada hace unos 10 días, lo que provocó varias muertes. Por eso quiere saber qué hacen en este lugar. Yuji les responde que vino a la ciudad porque escuchó que la comida del lugar hace que valga la pena viajar para probarla, a lo que ellos le aseguran que está en lo correcto, y lo envían hacia el pabellón de la llama del tigre, por lo que rápidamente el prota, siguiendo sus indicaciones, se dirige hacia el lugar mencionado, aunque al llegar la recepcionista le dice que no abrirán durante el día. Yuji, al oírla, le pregunta a qué hora abren al día siguiente, a lo que ella le responde que desafortunadamente tampoco van a abrir, ya que se vieron obligados a utilizar toda la leña para la calefacción y no les quedó para cocinar.
El prota, pensando en todo lo que ve en el lugar, le dice que hacen comidas deliciosas. Se ofrece a conseguir leña, aunque ella le dice que cortar árboles en este momento no los ayudará, y es debido a que la madera recién cortada produce demasiado humo para ser utilizada en la cocina. Por esa razón, normalmente la dejan reposar durante un año. El prota, frustrado, le agradece por la información y se dirige hacia el bosque, debido a que piensa cortar un árbol, pero sorpresivamente, cuando intentó cortar solo uno utilizando magia, cortó por error muchos árboles, lo que lo llevó a tener que dividir los troncos en trozos más pequeños para transportarlos. Sin embargo, antes le pide a sus slimes que utilicen su habilidad de absorción para secarla, y luego, al conseguir el resultado esperado, les ordena transportarla hacia el pabellón de la llama del tigre. Al llegar, la recepcionista, asombrada porque consiguió madera seca, le indica que llamará al chef para que la verifique. Pero para sorpresa del prota, cuando el chef verificó la madera, descubrió que estaba demasiado seca, lo cual causa que no se pueda cocinar nada bueno con ella. Yuji, sin preocuparse demasiado, decide hidratarla un poco, y gracias a su habilidad consiguió asombrar al chef, quien no puede creer cómo logró tener un trozo de leña perfecta. Por lo tanto, el chef, muy emocionado, le ordenó a su asistente encender los hornos para comprobar que era tan perfecta como creía. Y tras descubrir que sí es perfecta, le confiesa al prota que puede preparar algo realmente especial, aunque antes necesita saber cuánta madera posee. Yuji, al oírlo, le pide a Asura que le enseñe toda la madera que recolectaron, y luego le ordena hidratarla de la misma manera que hicieron con la pieza anterior. Finalmente, el chef, muy feliz, le indica al prota que piensa preparar su mejor plato como agradecimiento por traer una leña perfecta. Después de unos minutos podemos ver a Yuji listo para probar la comida del chef, quien le cuenta que ha preparado algunos angus a la parrilla con hierbas rishia. El prota, por su parte, sin poder esperar más, decide comer un trozo de carne, y al hacerlo descubre que es la mayor obra de arte culinario que ha probado en toda su vida, por lo que le confiesa al chef que es lo más rico que ha comido en su vida, y él le responde que en realidad su mejor plato es el guiso. Solo que como lleva mucho tiempo cocinarlo, decidió preparar un poco de carne. Yuji, al oírlo, le asegura que entonces tendrá que regresar al día siguiente para probar su mejor plato. Pero antes de partir, la ayudante del chef, un poco apenada, le dice que no debería utilizar toda esa leña solo para cocinar en este lugar, ya que toda la ciudad tiene poca leña para calentar sus hogares. El prota, al escucharla, le dice que si necesitan más madera, él se encargará, y luego se despide prometiendo regresar al otro día. Posteriormente, Yuji se dirige hacia el gremio de aventureros y descubre que todas las solicitudes son para recolectar madera. Debido a ello, se dirige con la recepcionista para aceptar algunas misiones. Ella le indica que la madera que debe recolectar tiene que tener un tamaño estándar, y además, antes de partir, debe hablar con el jefe de leña llamado Wodka, quien le brindará más indicaciones. El prota, rápidamente siguiendo sus indicaciones, se encontró con Wodka, el cual le cuenta que la ciudad necesita 5 toneladas al día. Debido a ello, ni él ni sus hombres pueden satisfacer la demanda, por lo que Yuji le confiesa que lamenta esta situación, y después le consulta si el pueblo de Mesías está ayudando. Wodka, al escucharlo, le dice que ese pueblo lleva deshabitado mucho tiempo. Sus palabras hicieron que Yuji piense en que entonces está sucediendo algo extraño, porque antes vio que el pueblo estaba habitado, pero aún así no le brinda mayor importancia debido a que llegó el momento de trabajar cortando leña. Sin embargo, cuando Wodka menos lo esperaba, y al igual que el resto de hombres, quedó asombrado al ver el gran poder de Yuji, quien rápidamente cortó una gran cantidad de leña para después secarla con sus slimes. Unas horas después, observamos que Yuji logró recolectar mucha leña e incluso llenó todo el gremio con la madera, por lo que tanto la recepcionista como Wodka le pidieron que coloque todo lo que recolectó alrededor del gremio. Y además, aprovechando su habilidad, lo ayudaron a cumplir con todas las solicitudes del pueblo. Al día siguiente, Yuji se dirigió nuevamente hacia el pabellón de la llama del tigre para probar el afamado estofado de ganado angus y hierbas rishia de Ricardo. Pero el chef, muy agradecido con su ayuda para recolectar leña, además de servir su comida, preparó algunos cortes crudos y una buena ración de hierbas para sus amigos bestias. El prota, muy feliz, prueba el estofado del chef y al hacerlo se percata de que está probando un plato al nivel de los dioses. El chef, por su parte, le dice que aún así, este no es su mejor trabajo, y su asistente le cuenta al prota que es debido a que su campo de hierbas rishia
está plagado de monstruos que se comen las mejores hierbas. Por lo tanto, Yuji, dispuesto a probar el mejor plato del chef, se ofreció a limpiar el campo de hierbas. En la siguiente escena observamos que el prota junto a los slimes se disponen a buscar monstruos en los alrededores del campo de hierbas y además protegerlo de posibles ataques. Finalmente, tras una pequeña investigación, Pride Wolf y los slimes localizaron a los jabalíes que se comían las hierbas. Luego, sin pensarlo demasiado, acabaron con todos a los que se encontraban en su camino. Pero de pronto, cuando menos lo esperaban, encontraron algo inusual, y por esa razón, Yuji tuvo que dirigirse hacia el lugar. Al llegar, Yuji trajo a Dryad para que lo ayude a descifrar de qué se trata, aunque ella le dice que por más que percibe débiles rastros de magia, no sabe qué es. Por lo tanto, el prota decide arriesgarse y colocar su mano sobre la bola de cristal. De esta manera descubren que al parecer está absorbiendo magia, tal cual lo hace la gracia de dragón. Yuji le indica a Dryad que no estaría sorprendido si es que esto luego se convierte en una piedra mágica maldita. Ella, al oírlo, se percató de que hay niveles de magia bajo en toda la zona, y él le pregunta si es que dichos niveles podrían causar todo el frío a su alrededor. Dryad le responde que sí, y además le cuenta que los niveles altos de magia producen lugares con mucho calor como volcanes. Seguidamente le revela que esta bola de cristal fue colocada por alguien, ya que hay rastros de magia humana. Ante esta situación, Yuji decide purificarla y tras hacerlo le pide a sus slimes que localicen más piedras similares en los alrededores. Unas horas después, vemos que Yuji fabricó un mapa de la zona y se sorprendió al descubrir que ya purificó 108 minerales de piedra mágica que estaban colocados en forma de círculo perfecto. Y debido a ello cree que si se dirige hacia el centro del círculo, encontrará algo interesante. De repente, al llegar al centro del círculo, percibe que hay algo extraño en la zona y por más que sus slimes no son capaces de detectarlo, está decidido a descubrirlo. Por lo que les pide a todos alejarse del área, ya que planea destruir todo el bosque para encontrar a los culpables de colocar las piedras mágicas malditas. Finalmente, después de destruir una gran área del bosque, encuentra una puerta hacia un sitio subterráneo, la cual Yuji, sin pensarlo demasiado, les ordena explorar. Y tras ingresar, Yuji se dispone a explorar junto a los slimes. Debido a ello, le pide a Dryad que regrese al bosque porque no la quiere exponer al peligro. Seguidamente, los slimes le informan al prota que encontraron algo, y al acercarse hasta su posición, el prota descubre unas máquinas muy particulares que no parecen pertenecer a este mundo. Por lo tanto, al investigar un poco más, encuentra el lugar donde se fabrican las piedras mágicas que estaban dispersas en el bosque. De repente, escucha como alguien se acerca y después de ocultarse puede observar a dos hombres muy preocupados, porque no tienen idea si es que el infusor mágico sigue funcionando, pero ellos al percatarse de que las piedras mágicas dejaron de funcionar, deciden marcharse a toda velocidad para informar de la situación a Javier. Y el prota, luego de escuchar el nombre del posible responsable de todo, decide continuar explorando el lugar junto a sus slimes. Sin embargo, al darse cuenta de que los slimes están más emocionados que él, decide dejar que ellos se encarguen de investigar, aunque antes les lanza el hechizo de sigilo de monstruo. Posteriormente, Yuji y Pride Wolf investigan el bosque hasta que son interrumpidos por los slimes, quienes le indican que encontraron a los dos hombres de antes. Ante esta situación, ellos deciden seguirlos y de esa manera llegan hasta una puerta con gran seguridad, debido a que tienen que tirar de dos palancas a la misma vez para abrir la misma. Finalmente, después de avanzar por un largo camino, ellos logran regresar a la superficie y, al igual que Yuji, se sorprendieron al descubrir que se encuentran en el pueblo de Mesías. Por lo tanto, sin perder demasiado tiempo, continúan con la investigación y consiguen encontrar a los dos hombres de antes, quienes se encuentran frente al líder Javier para informar que tienen problemas. Mientras tanto, Yuji, al observar toda la situación, se percata de que ellos pertenecen a la organización Luna Azul de la Salvación, y pregunta si se mudaron en secreto hasta aquí para forjar piedras mágicas. Por otro lado, Javier, muy enojado, les pregunta a sus súbditos si la gran explosión de antes destruyó su pozo maldito, a lo que ellos le responden que sí, y que además el infusor mágico dejó de andar. Javier, ante esta situación, les ordena que reúnan a todos los hombres que no tienen trabajo que hacer, ya que quiere organizar un grupo de búsqueda de más minerales mágicos malditos. Unos minutos después, él se presenta frente a todos los miembros disponibles y les informa sobre la situación.
Javier les indica que es imposible que un humano produzca una explosión de esa magnitud, y debido a ello, cree que se enfrentan a un meteorito o algo similar. Por esa razón, les exige recuperar los minerales mágicos malditos del bosque, a toda costa, y lo más rápido posible, sin importar si es que no pueden recuperar los 108. De repente uno de los miembros le pregunta si es que no sería sospechoso que todos se muevan a la misma vez. Al oírlo, Javier le ordena que asesinen a cualquier testigo que los vea, ya que no tienen necesidad de seguir ocultándose, porque con el pozo maldito destruido no tienen ningún interés de seguir en este pueblo. Yuji, al escuchar eso, piensa que todo se está saliendo de control. Debido a eso, le pide a todos los slimes del bosque que rodearan el pueblo, mientras que le ordena a los slimes dentro del pueblo que investiguen si solamente está habitado por seguidores de la Luna Azul. A lo que ellos le informan que solo se encuentran los miembros de la organización, por lo que Yuji les pide que empaquen en silencio todos los libros y documentos que encuentren. Mientras tanto, uno de los slimes del bosque le advierte al prota que los miembros de Luna Azul se están por salir del perímetro que limitaron antes de atacar. Él, al oírlo, decide realizar la transferencia de hechizo Red Mágica para detenerlos, aunque al conseguirlo, los miembros de Luna Azul rápidamente decidieron acabar con su propia vida. Pero por más que Yuji lamenta que hagan eso, no tiene tiempo de preocuparse por ellos, ya que los slimes del pueblo se quejan de que encontraron otra puerta que no pueden atravesar. Debido a ello, Yuji tiene que observar la situación. Por lo tanto, después de hacerlo se percata de que lanzando un hechizo de viento podrá abrir la puerta. Y al conseguirlo, se encontró con toda la riqueza que almacenaba la organización de Luna Azul. De repente los slimes se percatan de que alguien se acerca a su posición y debido a eso, deciden recoger todo el oro de la habitación. Pero al hacerlo, el miembro que observó todo eso rápidamente y muy preocupado le informa a Javier cómo habían perdido tanto los textos que tenían como todo el oro que habían almacenado. El prota, por su parte, al ver que ellos comienzan a darse cuenta de que algo extraño está sucediendo, se pregunta si debería golpearlos con fuego infernal de la diezmación, ya que además los miembros de Luna Azul se percataron de que no hay rastro del equipo de exploración que enviaron, y eso los preocupó demasiado. Javier, asustado, les dice a sus súbditos que si aún no fueron atacados por la persona que provocó una gran explosión antes, y que además les robó, es porque quizás sabe cómo funciona la llama limpiadora. El prota, al oírlo, se pregunta a qué se refiere y de pronto escucha como Javier le recuerda a su gente que si todos en este lugar mueren, la llama limpiadora entrará en erupción y limpiará el mundo con su fuego. Al oír eso, Yuji se siente aliviado de no haber atacado a todo el pueblo de Mesías, mientras que Javier les indica a sus súbditos que llegó el momento de contraatacar al intruso que los está fastidiando, por lo que rápidamente desenfunda su espada y, al igual que él, todos los miembros a su alrededor se preparan para acabar con su propia vida, porque piensan activar la llama limpiadora. Y tras terminar con sus vidas, tanto el prota como los slimes quedaron en shock al ver que todos habían muerto. Pero Yuji, al percibir que todo será destruido, le ordena a sus slimes una retirada de emergencia. Seguidamente, rodea el pueblo con distintos tipos de barreras para prevenir el daño de la llama limpiadora. Sin embargo, rápidamente descubre que la llama limpiadora es más poderosa de lo que pensaba, y por ello comienza a buscar un hechizo que le permita contenerla, pero para su sorpresa se preocupa al ver que no tiene una barrera más poderosa de las que ya había lanzado. Y cuando creía que estaba en graves problemas porque las llamas negras comenzaban a destruir su barrera, se da cuenta de que la mejor solución es disipar las llamas mientras coloca hielo. Seguidamente lanza el hechizo matriz de aislamiento total como su último intento de contener las llamas, aunque se asusta al ver cómo su HP disminuye a gran velocidad. Pero justo antes de llegar a su límite logró detener la llama limpiadora, y de esa manera evitó que todo fuera destruido. A continuación vemos que Yuji regresó a Ciudad Ricardo, y ahí fue recibido por todos los habitantes, quienes estaban preocupados de que él había desaparecido cuando perseguía a unos jabalíes codiciosos. El prota, fingiendo no saber nada, les pregunta si es que pasó algo mientras él no estuvo, y ellos asustados le consultan si es que no notó las grandes explosiones que hubo en el bosque. Además le confiesan que pensaban que eran meteoritos. Él, al oírlos, se pregunta por qué creen eso, y luego les confiesa estar aliviado de que no hayan caído en el pueblo.
Wootka le responde que eso es cierto y después le enseña que al parecer gracias a los meteoritos, la escarcha empezó a descongelarse. Unos días después, observamos cómo Yuji se pone feliz al ver que la escarcha desapareció de la ciudad Ricardo. De repente, Wootka y su amiga lo invitan a celebrar el final del invierno, a lo que Yuji accede sin pensarlo demasiado. Pero al llegar donde se realizaba la celebración descubre que él es el invitado de honor, porque fue de gran ayuda para el pueblo. Seguidamente, la asistente del chef le cuenta que por fin han logrado abastecerse de las mejores hierbas Rishia, gracias a él. Por lo tanto, le cuenta que el chef está preparando su mejor plato para que lo pruebe. Unos minutos después, podemos ver cómo Yuji, luego de probar el estofado de Angus, se desmayó de la emoción e incluso comenzó a llorar de la felicidad. Posteriormente, Yuji despierta en su habitación y recuerda la deliciosa comida que preparó el chef, aunque rápidamente se percata de que debería leer los libros que obtuvo en Mesías. Sin embargo, al intentar descubre que casi todos los textos tienen un hechizo que le impide leerlos, con excepción de uno que contiene nombres de personas tras los que está Luna Azul de la Salvación. Y para su sorpresa, mientras leía la lista, quedó en shock al ver que su nombre se encuentra al final de la misma. Unos días después vemos cómo Yuji retomó su viaje debido a que al descubrir que su nombre estaba en la lista de Luna Azul, no quería quedarse más tiempo en Ricardo, porque pondría a todos en peligro. Pero de repente Sura le informa que hay alguien observándolos y el prota le responde que ya lo sabía. Seguidamente vemos a los asesinos de la Luna Azul espiando desde lejos los movimientos del prota, aunque sin saberlo, ellos también estaban siendo espiados por los slimes de Yuji. Horas después podemos observar que Yuji tomó la decisión de descansar un poco, aún sabiendo que los asesinos estaban al acecho. Los asesinos por su parte ven que el prota está muy tranquilo y uno de ellos sugiere que sería mejor asesinarlo aprovechando la situación. Pero la asesina más poderosa le dice que él puede hacer lo que quiera, solo que después de hacerlo debe estar preparado para morir en sus manos. Y por esa razón el asesino, que quería matar de inmediato al prota, decidió no hacerlo. Por lo tanto, su compañera le indica que desde ahora van a observar a su objetivo durante todo el día. Mientras tanto, Yuji, consciente de su presencia, piensa en cómo desearía acabar con ellos en este momento, aunque lamenta que si lo hace seguramente pondrán un blanco más grande sobre su cabeza. Por lo tanto, cree que su mejor opción es salir de la lista de objetivos de Luna Azul antes de acabar con estos peligrosos asesinos. En la siguiente escena podemos ver que Yuji llegó hasta la siguiente ciudad, la cual se llama Bohinia y que es famosa por sus armaduras de monstruos. Por otra parte, los asesinos piensan que tiene sentido que un domador venga hasta esta ciudad por una buena armadura y que además lo primero que visite sea el taller de Geihel. De repente se sorprenden viendo cómo al parecer Yuji es echado de la tienda porque no tiene dinero para comprar las extravagantes armaduras de Geihel. Seguidamente deciden espiarlo durante todo su día y sienten pena al descubrir que Yuji al parecer es tan pobre que ni siquiera puede comprar comida, ya que incluso utiliza a sus slimes para recoger monedas del suelo, lo cual es un poco deprimente para un domador. Posteriormente lo siguen hasta un bar, donde uno de los asesinos, al ver que Yuji se durmió mientras bebía alcohol, sugiere que ya han visto suficiente sobre él y se preguntan si realmente es un objetivo de la organización. Pero su compañera le dice que aún no está convencida de que Yuji realmente no represente un peligro para Luna Azul. El prota, al oírlos, piensa que a lo mejor necesitan un empujón más para tomar la decisión de sacarlo de la lista y para ello decide apuntarse a una misión en el gremio de la ciudad. A continuación observamos a Yuji enfrentarse a un grupo de Rush Bull, aunque antes de comenzar la misión les pidió a sus compañeros que no utilicen magia ofensiva para cumplir con su objetivo. Pride Wolf, al oírlo, le pregunta cómo hará para pelear sin pelear, y el prota le recuerda que su profesión es la de ser un domador. Debido a ello, tiene que usar a sus monstruos domados para luchar, por lo que Yuji le informa que ha llegado su turno de luchar, solo que Pride Wolf, al oírlo, se quedó en shock porque no esperaba tener que proteger al prota y muy asustado le dice que esta es una misión imposible. Sin embargo, para sorpresa de Pride Wolf, logró derrotar a un Rush Bull de un golpe, lo cual le hizo recordar que antes era muy fuerte, y por esa razón se lanzó a por el resto de monstruos. Pero Yuji, al escuchar cómo los asesinos comienzan a sospechar que él sí es muy fuerte porque logró domar a un monstruo como Pride Wolf, decide curar a los Rush Bull para dificultar la tarea de su monstruo. Pride Wolf, por su parte,
Al ver que los Rush Bull se pusieron de pie, los derrota nuevamente, provocando que Yuji deba curar otra vez a los monstruos, y de esa manera consiguió que los asesinos vuelvan a creer que ellos son muy débiles, aunque para su sorpresa, Pride Wolf, repleto de confianza, eligió lucir su fuerza ante todos, pero Yuji, creyendo que si siguen así les llevará todo el día a deshacerse de los asesinos, toma la decisión de fortalecer a los Rush Bull con magia para que logren superar a Pride Wolf, y tal como lo sospechaba, al hacerlo Pride Wolf, muy asustado, comenzó a huir de los monstruos. El prota en esta situación piensa que fortaleció demasiado a los monstruos y cree que lo mejor sería bufar con magia a Pride Wolf, pero él al oírlo le dice que se niega a recibir su ayuda, debido a que ahora está en una batalla de monstruos. Y luego, dejando relucir todo su orgullo como lobo, consiguió derrotar a los Rush Bull de un golpe. Los asesinos, por su parte, aunque creen que Pride Wolf es genial, no lo consideran demasiado fuerte porque tardó demasiado en derrotar a unos debiluchos. Yuji, al escucharlos, siente alivio de que se hayan creído toda la actuación, solo que de repente un Rush Bull lo atacó por su espalda, provocando que deje ver sus verdaderas habilidades, y debido a ello, los asesinos se quedaron en shock porque no comprendieron cómo Yuji pasó de ser un debilucho a alguien capaz de empuñar una espada sin vacilar, pero aún así toman la decisión de no atacar a Yuji porque creen que solo tuvo suerte y que no podrá ser una amenaza para la organización. Yuji, al oírlos, siente mucho alivio y le ordena a Asura que regrese, solo que antes de cumplir con su orden, él le responde que los asesinos siguen hablando. Por lo tanto, el prota descubre que el próximo objetivo de los asesinos es el sacerdote Stale, lo que lo hace enfadar. Más tarde vemos que los asesinos le informan a su jefe que Yuji no es una amenaza para la organización. Él los felicitó por su buen trabajo y les reveló que ahora tienen una nueva amenaza debido a que Mesías ha caído. Pero no solo eso, les cuenta que la llama limpiadora fue utilizada, lo que significa que alguien se propuso a destruir el pueblo. Ellos, al oírlo, le preguntan si entonces el culpable de dicho desastre es su próximo objetivo, y él les responde que no lo tiene claro, aunque sí van a ir detrás de quien está manejando todos los hilos. Finalmente, tras acabar la comunicación con su jefe, los asesinos se emocionan al tener que buscar a su próximo objetivo, conocido como el Padre Stale. Sin embargo, cuando menos lo esperaban, fueron atacados por Yuji, el cual había escuchado todo y considera que son muy peligrosos. Al día siguiente, el prota se dirige nuevamente al taller de Geihel para comprar una armadura para sus slimes, ya que ahora no tiene que fingir ser un vagabundo. Pero el asistente de Geihel, al oírlo pedir una armadura para slimes, decide echarlo de la tienda porque su maestro no hace basura para los pequeños slimes. Geihel, quien se encontraba dentro del taller al escucharlo, lo regaña por decir tonterías, y tras observar los slimes del prota, le dice que es un idiota por querer echarlos, debido a que son los clientes más fuertes que han tenido. Seguidamente, se disculpa con el prota y le confiesa que lamentablemente no posee armaduras para monstruos de tan alto nivel. Por esa razón le revela que está dispuesto a forjar una armadura especial para ellos, aunque hacerlos implica un problema, y es que debe buscar los materiales en el volcán de la ciudad. A continuación le dice que aprovechando que él y sus monstruos son muy fuertes, necesita que se dirijan a la montaña para conseguir una joya de dragón de fuego azul menor para que pueda forjar una gran armadura. Pero el ayudante de Geihel, al oírlo, le advierte al prota que será muy difícil encontrar a su objetivo, ya que por lo general en la montaña solo habitan dragones de fuego menor. Posteriormente, Geihel le cuenta al prota que son dragones muy fuertes, los cuales incluso derrotan a los grupos de caza cuando están en búsqueda de dragones de fuego menor. Finalmente le dice que sabe que será difícil, aunque le asegura que si le consigue una joya de dragón fuego azul menor, le prepararía algo muy especial. Yuji, sin pensarlo demasiado, le dice que conseguirá lo que necesita, solo que antes de partir les hace una pregunta. Él les pregunta si es que existen dragones de fuego normal, ya que solo están mencionando a los dragones menores. Geihel le responde que sí existen, solo que nunca ha escuchado de que alguien haya derrotado a uno. Al escucharlo, Yuji se lamenta de que solo tenga que buscar dragones menores y se marcha al gremio de aventureros.
Al llegar decide tomar todas las peticiones de derrotar dragones de fuego menores, y aunque la recepcionista del gremio le advirtió que quizás eran demasiadas, él le aseguró que lo haría usando magia. Pero ella, sorprendida, le revela que la magia no funciona contra un dragón de fuego menor, ya que son agraciados con la protección mágica de sus joyas. Y además, le advierte que sus duras escamas los hacen resistentes a los ataques ordinarios. El prota, asombrado, le pregunta cómo los derrota la gente usualmente, y ella le responde que utilizando agua, debido a que aprovechando sus debilidades, unas decenas de litros son suficientes para derrotarlos. Sin embargo, le advierte que llevar el agua a la montaña puede ser algo muy complicado, a lo que Yuji le consulta por qué no utilizan magia de agua, pero ella, muy enojada, le dice que para eso los aventureros tendrían que tener unas reservas mágicas increíbles y nadie puede hacerlo. Pero Yuji, aprovechando la situación, le asegura que su especialidad es la magia de agua. Ella, un poco confundida, le responde que aún así debe cruzar un peligroso río que alberga al vicioso pez devorador de hombres, la piraña. El prota, sonriente al ver la petición, le dice que entonces también aceptará esa misión y se encargará del problema. La escena cambia y podemos ver que el prota junto a sus monstruos llegaron al pie del volcán. Ahí los slimes deciden comunicarse con los slimes rojos que habitan el lugar para comprobar si es seguro avanzar. Por lo tanto, tras hablar con los slimes rojos, Sura le indica a Yuji que el volcán es seguro, al menos en este día. Seguidamente todos se dirigen hacia el río, donde habita la piraña que devora hombres, pero al intentar investigar el lugar en busca de su objetivo, Yuji descubrió que sus slimes no pueden hacer nada, y debido a ello tiene que pensar una nueva estrategia para encontrar a la piraña. Unos minutos después, podemos observar cómo Yuji utilizó tanto a sus slimes como a los slimes rojos para fabricar una gran red de pesca que lo ayude a capturar a la piraña. Posteriormente, gracias a esta idea del prota, los slimes lograron encontrar el escondite de la piraña, la cual, al ser molestada en su hogar, decidió atacar a los slimes. El prota, ante esta situación, decide sacar hacia la superficie tanto a los slimes como a la piraña, a la que rápidamente congeló utilizando magia. Sin embargo, cuando creía haber completado la misión, la piraña logró escapar de su trampa de hielo, y por ello, Yuji tuvo que quitarle la vida con un hechizo de fuego. Más tarde, tras avanzar tranquilamente por los caminos alrededor del volcán, Yuji finalmente consiguió encontrar a los dragones de fuego menor. Por lo tanto, sin pensarlo mucho, decidió lanzarse a por ellos, aunque para su sorpresa los slimes no querían continuar avanzando porque estaban aterrorizados. Y por más que Yuji no podía contar con ellos, eligió lanzarse a por los dragones utilizando hechizos de agua, pero al hacerlo se sorprendió de que fue extremadamente fácil acabar con uno de los dragones, y los slimes, al percibir que no son tan aterradores como pensaban, decidieron apoyar al prota derrotando a los dragones. Unos minutos después, luego de derrotar a una gran cantidad de dragones de fuego menores, Sura le informó al prota que encontraron a uno azul. El prota, al oírlo, rápidamente se dirigió hacia su posición, y al llegar descubrió que los dragones azules se ven mucho más fuertes que los otros dragones. Por esa razón le pidió a los slimes que 10 de ellos rodeen al dragón, y después de que ellos siguieran sus órdenes, utilizó otro hechizo de agua para atacar al monstruo. Sin embargo, el dragón de fuego azul menor no recibió ni un rasguño de dicho ataque. Debido a eso, el prota intenta congelarlo, aunque tampoco funciona, por lo que Yuji le ordenó a los slimes reunirse frente al monstruo y luego lo atacó con el hechizo congelamiento a distancia, multiplicado por 10, con el que después de todo su esfuerzo logró derrotar al dragón. Seguidamente, durante todo el día, tanto él como sus slimes se dedicaron a derrotar dragones de fuego menor para recolectar más joyas. En la siguiente escena observamos que Yuji regresó al gremio de aventureros para pedir una comprobación de completado a sus solicitudes. La recepcionista, al ver que derrotó a 202 dragones de fuego menores y también a la piraña, quedó muy sorprendida. A continuación, el prota regresó al taller de Geihel para entregar la joya que le pidió. Geihel, muy emocionado al ver la joya, le asegura que fabricará algo increíble para él y le pregunta si quiere algo para su loba. El prota le responde que sí, luego le entrega otra joya, debido a que también quiere algo para sus slimes. Posteriormente le indica que si necesita joyas de dragón de fuego menor, también puede dárselas, y luego le pide a Asura que enseñe las que han recolectado.
Geihel y su asistente quedaron muy sorprendidos al ver que ellos han conseguido muchas joyas de muy alta calidad. Por esa razón, le confiesa que podrán hacer las mejores armaduras. Al otro día podemos ver cómo Geihel les colocó sus nuevas armaduras a los monstruos del prota, mientras le revela que han sido sus mejores trabajos gracias a las joyas que trajo. Seguidamente le indica a Yuji que llegó el momento de ponerlas a prueba. Debido a eso, todos se dirigen a un lugar alejado de la ciudad para probar la resistencia de las armaduras. Finalmente, tras algunas pruebas, Yuji comprobó que las armaduras son muy resistentes y que además potencian a sus monstruos. Pero al regresar al taller de Geihel, el herrero le preguntó si es que suele utilizar magia más fuerte de la que le enseñó. El prota le responde que sí, a lo que él le advierte que en ese caso las armaduras podrían romperse, ya que para hacer unas mejoras necesita la joya de dragón de fuego. Más tarde, Yuji piensa en lo que Geihel le dijo, ya que si quiere derrotar a un dragón de fuego, debe dirigirse a lo más profundo de un volcán, ya que ahí los dragones de fuego suelen asomar su cabeza desde la lava. De repente, Sura le informa al prota que todos los dragones de fuego menor se habían enloquecido. El prota, al observar la situación, se percata de que está sucediendo lo mismo que con los monstruos de Fastan, y por ello, les pide a sus monstruos que vayan a investigar los alrededores del volcán. Pero cuando menos lo esperaba, el volcán comenzó a hacer erupción debido a que un dragón de fuego ha emergido desde lo más profundo del mismo. Mientras tanto, los Slimes y Pride Wolf le informan al prota que han visto unas personas sospechosas que parecen dirigirse directo hacia el dragón. Por lo tanto, uno de los Slimes logró colocarse muy cerca de ellos, permitiéndole así a Yuji descubrir que realmente su objetivo es ir detrás del dragón de fuego, y que además están siendo apoyados por los de Ordarion, lo cual le hizo pensar al prota que se refieren a una ciudad. Posteriormente, antes de que sea demasiado tarde, utiliza su transferencia de hechizo e intenta capturar a los sospechosos, aunque rápidamente descubre que ellos no son novatos, ya que tras ser atacados se ponen en alerta porque piensan que hay algún mago oculto a su alrededor. Solo que rápidamente uno de ellos descartó esa posibilidad porque cree que se trata de una trampa de un monstruo. Pero para su sorpresa, Yuji decidió intentarlo nuevamente. Y debido a eso, los sospechosos lograron encontrar al slime que había enviado. Sin embargo, el prota se regocija de que pensó en la posibilidad de que lo engañen y gracias a eso, consiguió capturar a los hombres que iban detrás del dragón. A continuación, los Slimes rodearon a los hombres, lo cual provocó que ellos terminaran con sus propias vidas, permitiéndole al prota descubrir que eran miembros de la Luna Azul. Seguidamente les pide a los Slimes que investiguen los barriles que los hombres cargaban para verificar si encuentran algo que se parezca a las piedras mágicas malditas. Y como ellos le informaron que sí se parecen, Yuji tomó la decisión de llamar a Dryad para confirmar sus sospechas. Ella, al llegar al lugar, se percata de que el agua que cargaban los hombres está maldita, aunque no tanto como las piedras mágicas, lo que significa que no sería suficiente para derrotar a un dragón de fuego. Pero al observar atentamente se da cuenta de que en lugar de derrotar al dragón, el agua haría que su temperamento se encendiera. El prota, tras escuchar sus conclusiones, cree que lo mejor sería purificar el agua de los barriles, y para ello utiliza a los Slimes para lanzar su hechizo de disipar maldición extremo. Finalmente, Dryad regresó al bosque y el prota, por su parte, les pidió a sus monstruos que se quedaran alerta a lo que pueda suceder. Pero uno de los Slimes le cuenta que tienen una gran manada de dragones de fuego menores frente a ellos, lo que es extremadamente raro. Yuji, por su parte, es interrumpido debido a que el dueño de la posada golpeó su puerta para recomendarle que busque un lugar seguro, debido a que la lluvia podría caer en cualquier momento. Seguidamente podemos ver cómo la lluvia comenzó a caer sobre la ciudad y cómo eso hizo enfurecer al dragón de fuego. Yuji, por otro lado, observa desde lejos cómo el dragón de fuego comenzó a moverse hacia la ciudad. Por lo tanto, recordando lo que descubrió en la posada, sabe que cuando esto sucede es porque el dragón de fuego planea bañar toda Bohinia en llamas. Sin embargo, él está decidido a no permitirlo y para ello le pide a Pride Wolf que se dirija al primer río que hay entre el dragón y la ciudad para comprobar si se detiene. Pero al llegar al lugar, tanto Pride Wolf como los Slimes comienzan a percibir el efecto de las pisadas del dragón, ya que al igual que el río, todo a su alrededor comienza a evaporarse. Ante esta situación, Yuji, al percatarse de que el monstruo no planea detenerse,
les indica a sus compañeros que van a luchar contra el dragón. Posteriormente, tanto Pride Wolf como los Slimes se colocan delante del dragón, y el prota utiliza su congelamiento a distancia para atacar, pero rápidamente se dio cuenta de que eso no funcionará, ya que solo hizo enfurecer al dragón de fuego. Yuji, preocupado por su ataque, decide lanzar su congelamiento a distancia multiplicado por 20 para intentar detener las llamas del dragón. Y tras conseguir detener dicho ataque, le ordena a Pride Wolf retroceder hasta el segundo río. En la segunda escena vemos como Yuji solo planeaba ganar tiempo con su ataque anterior, debido a que había colocado una barrera en el segundo río para acumular una gran cantidad de agua, por lo que cuando el dragón de fuego colocó un pie en el segundo río, fue velozmente embestido por una gran corriente de agua que logró derribar al dragón. Pride Wolf, sorprendido por lo que hizo su maestro, le dice que se acercará a comprobar si realmente han derrotado al monstruo. Pero para su sorpresa, el dragón de fuego aún seguía con vida, y le lanzó una poderosa llamarada, de la cual Yuji consiguió protegerlo a tiempo. Seguidamente el prota le pide que se aleje del dragón, y al ver que él mismo planea atacar la ciudad, decide usar un hechizo que podría dejarlo sin maná, ya que aún conserva la poción que Dryad le obsequió. Finalmente, gracias al poderoso ataque, consiguió derrotar definitivamente al dragón de fuego y conseguir su joya, pero mientras se tomaba un pequeño descanso, los Slimes le informan que encontraron algo curioso, a lo que Yuji al verlo se pregunta qué será. Más tarde el prota regresó al taller de Geihel para enseñarle que consiguió una joya especial. Geihel y su asistente al verla no pueden creer que él haya derrotado al dragón de fuego, pero Yuji les pide que para mantener eso en secreto la llamen joya de un gran dragón de fuego menor. A continuación, el prota dejó la joya en manos de Geihel y se dirigió hacia el gremio de aventureros para pedir información sobre la ciudad llamada Ordarion. La recepcionista le cuenta que esa ciudad es un lugar peculiar, por lo que ellos valoran su privacidad y no les gusta ser molestados por otras ciudades o regiones. Yuji al oírla le agradeció esa información y luego le preguntó si sabe qué es el extraño objeto que encontró en el volcán. Ella le cuenta que esa es una de las máquinas de lluvia artificial del gremio, la cual se utiliza para los tiempos de sequía. Seguidamente le revela que casi todos los gremios de cada ciudad tienen una, solo que para su sorpresa, al intentar averiguar a qué ciudad pertenece, descubre que no está identificada. El prota al oírla comienza a sospechar sobre el gremio y sobre la ciudad de Ordarion, ya que quizás están involucrados en algo peligroso. Al día siguiente, Yuji se reunió con Geihel, el cual le entregó su nueva armadura y le confesó que es una de nivel legendario. Él al recibirla rápidamente quiso probarla y Geihel lo detuvo porque sería demasiado peligroso hacerlo en la ciudad. Por lo tanto, Yuji le agradeció otra vez por la armadura antes de marcharse a seguir con su viaje. Unos días después, vemos como Yuji llegó a la ciudad de Ordarion, donde al llegar rápidamente se dirigió hacia el gremio de aventureros para intentar aceptar algunas misiones. Pero mientras todos los presentes lo observaban atentamente, el prota decidió no tomar ninguna misión porque la paga era muy baja, y además porque solo quería dejar un slime en la zona. Seguidamente, gracias a los Slimes, descubrió que algunos aventureros de la zona ya conocen su identidad, debido a que pertenecen a la Luna Azul, y saben sobre que estuvo en la lista de objetivos de asesinatos. Mientras tanto, uno de los miembros de la Luna Azul sugiere terminar con Yuji mientras aún puedan, aunque su compañero le dice que no, porque al hacerlo quizás arruinen la cubierta de la organización. Y le recuerda que gracias a todos los años de cuidadosas maquinaciones, les permitieron adquirir una máquina de lluvia artificial. Al escuchar eso, él le dice que aún así su plan no funcionó porque alguien derrotó al dragón de fuego. Por lo tanto, su compañero le indica que entonces llegó el momento de informarle al maestro Walter, antes de hacer algún movimiento. A continuación regresamos con Yuji, el cual se sorprendió al ver que de repente tanto el padre Stale como Johan se acercaron a él. Posteriormente, Stale se llevó al prota hasta su iglesia para poder hablar en un lugar más privado. Stale le cuenta que una revelación lo trajo hasta Ordarion, y debido a eso, tanto él como su súbdito lo estaban esperando. El prota por su parte le cuenta que al parecer el gremio de la ciudad está en manos de la Luna Azul de la Salvación. Él le confiesa que también piensa lo mismo, aunque le asegura que en este lugar estarán a salvo.
Yuji le dice que eso espera. Luego le cuenta que los de la Luna Azul de la Salvación saben sobre él, a lo que Stale le responde que ya lo sabe y por esa razón hay algo que debe saber sobre su pasado con alguien llamado Walter. Seguidamente el padre le cuenta que en el pasado existía un grupo conocido como la Iglesia de la Luna Azul, de la cual formaba parte aunque no está muy orgulloso de lo rebelde que era en esos tiempos. Stale le revela que todo comenzó como una especie de ceremonia que habían hecho para honrar a sus camaradas caídos. Sin embargo, cuando menos lo esperaban, encontraron seguidores entre los marginados y oprimidos, entre los que se encontraba Walter, el cual era un hombre de fe extrema. Por lo tanto, Stale le cuenta que al poco tiempo de ser recibido se convirtió en su mano derecha, o al menos eso le hicieron creer, ya que las ambiciones de Walter se desbordaron y eso lo llevó a rechazar su presencia. Pero un día, el padre le revela que la divinidad de arriba lo agració con una guía donde le pedía que desmantelara la iglesia de la Luna Azul, aunque al ser incapaz de abandonar a sus compañeros omitió esa orden, y tras hacerlo solo unos días después la iglesia fue atacada, lo cual provocó que todos mueran con excepción de él, quien gracias a sus compañeros logró huir, por lo que Stale cree que la palabra divina estaba destinada a advertirle de ese terrible acontecimiento. Finalmente, le cuenta que el ataque fue un intento de tomar la creciente Iglesia de la Luna Azul, y que además fue dirigido por Walter, quien retorció la fe de todos los seguidores de la iglesia para adaptarla a sus necesidades, llevando la filosofía de su religión al extremo, centrando su causa en la limpieza de todo el mundo. Y debido a todos esos sucesos desafortunados fue que nació la Luna Azul de la Salvación. Seguidamente le revela que Walter tomó el control de toda la región y que ha conspirado con planes aparentemente perversos. El prota, tras escuchar su historia, le confiesa que nunca pensó que todo este culto había comenzado con él. El padre, al oírlo, le dice que por esa razón se siente en la obligación de detener a Walter y cree que la última revelación divina con la que fue agraciado es para conseguir ese objetivo. A continuación, le confiesa que piensa en que el emisario divino del cual le hablaron sus revelaciones es él, y que por eso debe enfrentarse a Walter para evitar que lleve al mundo hacia el caos. Yuji le responde que quizás se equivoca, y que él no es el emisario divino, a lo que el padre, señalando su daga, le dice que solo quien empuña la daga de Ketis es el enviado por lo divino. Por lo tanto, le suplica que se prepare para la gran batalla que se aproxima, y le desea que la gracia de lo divino vele por él. La escena cambia y nos trasladamos junto a Walter, el cual es informado de que los vigías hablan sobre que Stale se reunió con alguien que podría ser el emisario en Ordarion. Él, preguntándose si se trata de El Domador, le confiesa que confía en que no se produzcan errores, a lo que su súbdito le asegura que no, porque ya tienen todo preparado. Walter, al oírlo, le pide que entonces se marche y entonces se dirige hacia su habitación secreta para poder recibir información de los divinos. Ahí, tras escuchar lo que el divino tiene para decir, se sorprendió al descubrir que la muerte espera al guía del sabio, y eso lo hizo muy feliz. Por otra parte, Yuji piensa en todo lo que habló con el padre Stale y se pregunta si él realmente es el emisario del que tanto hablan las leyendas. Pero al recordar las palabras de la recepcionista de Ricardo, cree que su mejor opción sería hablar otra vez con el padre de Stale. Al día siguiente, Yuji se dirige junto al padre, aunque al llegar a la iglesia descubrió que ya se había marchado porque tenía asuntos importantes que tratar, por lo que el prota decide que la mejor opción es salir de la ciudad por un tiempo y reunirse con sus monstruos. Al llegar junto a Pride Wolf, Izura le pregunta al resto de Slimes si es que vieron a dos personas con túnicas sagradas salir de la ciudad, y gracias a esto logró descubrir que uno de los Slimes sí los vio dirigirse hacia lo profundo del bosque. Yuji, al oírlo, le pide que los siga y además le asegura que puede llevarse a tantos Slimes del bosque como necesite. Posteriormente nos dirigimos junto a Stale y Johan, quienes se encuentran en el bosque observando entre los árboles una maldición colocada por humanos. Stale, ante esta situación, comienza a conjurar un hechizo para purificarla, y tras conseguirlo, hallaron una puerta hacia un lugar secreto. Seguidamente podemos observar que tanto Stale como Johan se sorprendieron al encontrar una base secreta. Por otro lado, ni Yuji ni sus Slimes lograron encontrar al padre Stale, hasta que de pronto un grupo de ellos le informan que vieron entrar a un hombre cabello blanco en un lugar oscuro.
Ellos le cuentan que es un lugar aterrador donde nadie puede entrar, y aunque alguien lo consiga, no podrá salir jamás. El prota al escuchar le pide que rápidamente le enseñe el camino, porque si es como lo describen, no será un buen lugar para el padre Stale. Mientras tanto, Stale y Johan se cruzaron con miembros de la Luna Azul, a los cuales el padre, viendo que no los dejarán ingresar pacíficamente, decide enfrentarlos. De regreso con Yuji, podemos ver que al llegar hasta la puerta de la base secreta de la Luna Azul, decidió lanzar un hechizo de dispersión de maldición nivel extremo para limpiar toda la zona antes de ingresar. En la siguiente escena observamos que Stale y Johan lograron atravesar a los guardias para llegar hasta donde se encuentra Walter, el cual le pregunta a Stale si la palabra sagrada lo condujo hasta este lugar. Stale, al oírlo, comienza a recitar las palabras que descubrió durante su revelación divina, y le confiesa que esta vez ha venido para hacer por fin lo que se le ha pedido, ya que cuando antes le dio la espalda a la revelación divina, le costó la vida de todos los que apreciaba. Walter, muy seguro de sí mismo, le responde que entonces le van a conceder lo que vino dispuesto a recibir, y luego les indica a sus hombres que llegó el momento de luchar. Sin embargo, para sorpresa de Walter, el padre Stale derrotó fácilmente a sus hombres, demostrando que aún sigue en forma para combatir. Ante esta situación, el líder de la Luna Azul le confiesa que estaba preparado por si esto sucedía, y rápidamente lo capturó. Stale, sorprendido, le pregunta cuándo comenzó a dominar la magia de esa manera, y tras caer inconsciente al suelo, no puede ver que en realidad fue traicionado por Johan. Unos minutos después podemos ver que Stale despierta y lamenta que su aprendiz lo haya utilizado solo para guiar al emisario hasta este lugar. A continuación, Walter se acercó a él para revelarle que todo comenzó con una sola piedra mágica que ellos dejaron en la naturaleza y que alguien se las arregló para levantar su maldición. Por lo tanto, desde ese día su misión fue eliminar a quien fuera, antes de que pudieran intervenir en sus planes, aunque le confiesa que se sorprendió al descubrir que era más poderoso de lo que imaginaba, ya que ningún monstruo de los que creaban podía enfrentarlo. Y justo por ello, cuando estaban luchando por identificarlo, la luna se volvió azul, lo que le permitió al antiguo dragón azul descender. Finalmente le dice que está seguro que no hace falta que le diga lo que ocurrió después, a lo que Johan interviene para agregar que ahí fue cuando Stale le otorgó al emisario la daga de Ketis, y por esa razón les confiesa estar seguro de que el emisario la utilizó para derrotar a la antigua bestia. Seguidamente, le cuenta a Walter que desde ese día, tanto él como Stale permanecieron ocultos para evitar exponer la identidad del emisario a la Luna Azul de la Salvación. Pero aún así, el emisario siguió la causa y se enfrentó a sus secuaces, incluso cuando intentaron usar la gracia del dragón para aprovechar el poder del gran dragón de fuego dormido en Bohinia. Walter, al escucharlo, les revela que entonces el emisario es más poderoso de lo que jamás imaginó, aunque aún así todo terminará en este día, ya que la operación de la organización ha pasado al siguiente nivel, y gracias a la palabra del divino lograrán por fin el mundo que todos desean. Luego se dirige hacia Stale para regocijarse de que todos sus esfuerzos no son más que humo en el viento, porque ahora el mundo contaminado verá cómo muere. Stale le responde que su vida está destinada a ser entregada al emisario, y por ello no tiene miedo del final que se acerca, por lo tanto le advierte que si muere en este momento, lo más seguro es que el emisario aparecerá y arruinará nuevamente sus planes. Walter, sonriendo, le dice que si realmente quiere morir antes de conocer la verdad, le concederá ese deseo. Posteriormente utiliza sus poderes para despertar a sus secuaces derrotados, debido a que todos estaban malditos desde el principio. Stale, enfurecido, le pregunta cómo puede ser tan malvado de que incluso ha llegado a maldecir a su propia gente. De repente, una gran explosión irrumpe en el lugar, y para sorpresa de todos, Yuji llegó a la batalla porque quiere preguntarle algo al padre. Pero rápidamente, al ver la situación en la que se encuentra el padre, se da cuenta de que quizás no es el momento adecuado. Mientras tanto, Johan, al ver al prota, decide atacar, aunque Yuji fácilmente lo detiene, conjurando una barrera a su alrededor. Seguidamente liberó al padre Stale y le preguntó si es que alguna de las dos personas frente a ellos es Walter.
Por su parte, Walter al verlo sonríe emocionado, debido a que por fin el emisario ha llegado y le confiesa al prota que ha estado esperando su visita. A continuación le ordena a los despiertos levantarse, para que tanto el padre Stale como el emisario sean testigos de su poder. Pero cuando los secuaces de Walter se lanzaron a por el prota, rápidamente fueron alejados por los slimes que él invocó. Sin embargo, cuando creía que sería fácil deshacerse de ellos, tanto él como Stale observan preocupados que Walter se marchó dejándolos encerrados junto a sus despiertos. Por otra parte, Walter se dirige hacia la máquina que le otorgará un gran poder y ante el asombro de Johan, comienza a sufrir una gran transformación. De repente, Yuji y Stale llegaron al lugar para presenciar cómo Walter se transformaba en un poderoso monstruo, el cual inmediatamente, al completar su transformación, atacó a sus enemigos. Pride Wolf, al percatarse de eso, se dio prisa en salvar tanto al prota como al padre Stale, antes de que sean aplastados por Walter. Seguidamente, Yuji le agradeció a su lobo por salvarlos y luego observa atentamente a Walter porque cree que se infundió con la gracia del dragón. Y tal como lo pensaba, Walter completó su transformación demostrando que los pensamientos de Yuji eran correctos. Por lo tanto, el prota rápidamente conjuró una barrera para protegerse del ataque de Walter y al mismo tiempo distraerlo para atacar por sorpresa. Pero Walter, atento a sus movimientos, logró anticipar su plan y esquivó su ataque fácilmente. Ante esta situación, Yuji decide atacar desde varios puntos simultáneamente y para ello utiliza a sus slimes. Walter, al percatarse de sus planes, intenta evitar ser un blanco fijo para los slimes, aunque el prota, viendo que él es demasiado veloz, decide aumentar los puntos de disparo y la cadencia de los mismos. Sin embargo, por más que logró impactar bolas de fuego en Walter, descubrió que no le hizo ni un rasguño porque la magia no puede dañarlo, por lo que le indica a Asura que llegó el momento de usar su arma secreta, y luego lo lanza hacia Pride Wolf para que ambos se coloquen sus armaduras. A continuación, Yuji les aumentó tanto sus capacidades físicas como mágicas y gracias a esa estrategia, consiguieron acorralar a Walter, quien no comprende bien qué está sucediendo. Finalmente, debido al gran trabajo en equipo entre Asura y Pride Wolf, lograron destruir una parte del cuerpo dragón de Walter, pero para su sorpresa, Walter utilizó a sus secuaces para recuperar las partes dañadas. El prota, viendo lo que está sucediendo, decide atacar nuevamente con bolas de fuego, aunque por más que logra impactar en su enemigo, él mismo continúa regenerando su cuerpo, absorbiendo a sus secuaces. Por esa razón, Yuji, al percatarse de que además de regenerar su cuerpo también se fortalece, decide aumentar la cadencia de disparos, pero aún así Walter consigue regenerarse a gran velocidad y debido a ello, Yuji decide pensar un momento, y tras reflexionar que la gracia del dragón es una maldición, se le ocurre un nuevo plan, aunque antes de llevarlo a cabo necesita que Pride Wolf lo ayude. Por lo tanto, luego de esquivar continuamente los ataques de Walter, consiguió colocarse a una distancia prudente para lanzar su hechizo disipar, maldición extremo, y de esa manera logró dañar a su enemigo. Pero Walter, lejos de quedarse sin hacer nada, se enfureció y se lanzó con todo su poder a por el prota, quien rápidamente pudo conjurar una barrera antifísica. Sin embargo, para sorpresa de todos, Walter logró atravesar la barrera del prota, aunque fue demasiado tarde porque Yuji solo estaba ganando tiempo para que sus slimes se posicionaran, y gracias a eso pudo capturar al monstruo utilizando su hechizo Red Mágica multiplicado por 10. Por lo que al conseguir inmovilizar a Walter, decidió lanzar su hechizo Fuego Infernal de diezmación. Y tras recibir su ataque, Walter decide entregar tanto su vida como la de sus seguidores al Gran Divino porque cree que ha llegado su momento de morir. Pero aunque Walter ya no muestra señales de vida, el prota cree que es algo extraño que haya sido tan fácil derrotarlo. Stale, por su parte, le advierte que algo extraño está sucediendo porque las últimas palabras de Walter son sospechosas. De repente, la máquina que Walter utilizó para utilizar la gracia del dragón se puso en marcha y comenzó a absorber toda la energía mágica del lugar, e incluso se llevó la vida de Johan. Posteriormente, una brillante luz descendió desde lo más alto del lugar y para sorpresa de todos, un joven se presentó ante ellos como el sabio. El prota, por su parte, se pregunta si el joven frente a él aún sigue siendo Walter, aunque Stale le asegura que no, y luego le confiesa que estuvo ocultando información sobre la revelación de la que le habló.
él le cuenta que la revelación decía que por la muerte de quien ofrece orientación, surgirá el sabio, por lo que en su ignorancia creyó que si moría, él se convertiría en el sabio que salvaría al mundo. Debido a ello, ahora sabe que se equivocó, porque la profecía hablaba sobre la muerte de Walter. Yuji, muy confundido, le consulta qué es un sabio, y él le revela que según las leyendas, es un emisario divino que murió prematuramente abrumado por su poder. Por lo tanto, cree que la persona frente a ellos sí es el verdadero sabio, ya que al parecer Walter sacrificó su vida y la de sus seguidores para hacerlo resucitar, debido a que planeaba una ceremonia de invocación de espíritus. El prota, tras escuchar eso, le pregunta si ahora tienen frente a ellos a un dios, a lo que Stale le responde que no, porque esa cosa no es el dios al que adoran. De pronto, el sabio conjura el hechizo fuego infernal de diezmación contra el prota, quien por más que invocó una barrera a su alrededor, no logró evitar que todo el lugar fuera destruido. Seguidamente, muy sorprendido de haber sido atacado por su propio conjuro, le consulta a los slimes si es que están listos para luchar. Y al recibir una confirmación de su parte, decide aumentar todas las características físicas de sus monstruos. A continuación, con ayuda de Pride Wolf, logran posicionar a los slimes a la altura del sabio, aunque por más que lo consiguieron, el sabio detuvo sus ataques fácilmente. Pero Yuji, lejos de rendirse, intenta nuevamente sus ataques, realizando una estrategia diferente. Sin embargo, el sabio, sin sentirse ni un poco intimidado, comienza a protegerse lanzando el hechizo fuego infernal de diezmación sin parar y conjurando barreras a su alrededor. Por esa razón, Yuji, tras observar sus estadísticas vitales, se pregunta cómo puede ser que el sabio ataque continuamente con ese poderoso hechizo, y comienza a pensar que su enemigo tiene maná infinito. Debido a ello, le pide a sus slimes que se reúnan sobre el sabio y luego intenta congelarlo con su hechizo de escarcha a distancia. Pero el sabio le demuestra que fácilmente puede liberarse de sus ataques sin importar lo que intente. Yuji, ante esta situación, comienza a combinar tanto sus ataques de fuego como los de hielo. Aunque por más que logró impactar a su enemigo, no fue capaz de hacerle ni un poco de daño. El sabio, por su parte, elige conjurar el fuego infernal de diezmación multiplicado por 10, y el prota, al percibirlo, intenta replicar su ataque. Finalmente, después de que ambos estrellaron sus ataques entre sí, Yuji salió victorioso de ese duelo. Pero para sorpresa de todos, el sabio continuaba sin recibir ningún rasguño. Y además de eso, eligió utilizar un nuevo hechizo para salvar al mundo. A continuación, podemos observar cómo el sabio utilizó su magia para activar distintas máquinas de lluvia artificial. Y de esa manera, logró hacer llover la gracia del dragón en todas partes, provocando que todos los monstruos sean infundidos con su poder. Por otro lado, vemos a los aventureros de Fastan enfrentarse a los monstruos potenciados por la gracia del dragón, aunque Gale, al percatarse de que serán un problema, le ordena a su grupo regresar a la ciudad. Mientras tanto, observamos que Yuji está consciente de esta situación porque dejó un slime para ayudar a Gale, y debido a ello, acabó con los monstruos que perseguían a su grupo. Pero de repente, el sabio se dirige hacia él para contarle que un día se levantó para enfrentarse a un poderoso dragón que le quitó su vida. Y por culpa de ese fracaso en su misión, su alma se llenó de arrepentimiento. Por eso mismo, quiere decir que por más que los sabios lo intenten, siempre surgirá otro dragón más poderoso. Sin embargo, como está consciente de que dichos dragones sumirán al mundo en un caos, ha decidido traer a todos los sabios de todo el mundo en su conjunto la salvación. El prota, al oírlo, comprende que el sabio está buscando salvación a través de la destrucción en un intento de romper el ciclo, lo cual lo convertirá él mismo en un dragón si es que lo está haciendo. Por lo tanto, Yuji se pregunta qué debería hacer en este momento, aunque de pronto el sabio se prepara para atacar y le pide que acepte la salvación que le está concediendo. Yuji rápidamente se protege con una barrera y luego, al percatarse de que no podrá aguantar por mucho tiempo, decide devolver su ataque con otro fuego infernal de la diezmación. Pero mientras ambos intercambian ataques, un slime le informa al prota que hay muchos monstruos dirigiéndose a la ciudad de Kilia. Debido a eso, Yuji tiene que utilizar parte de su maná para acabar con ellos, solo que tras intentar proteger las ciudades por un momento, se da cuenta de que será imposible hacerlo y luchar contra el sabio al mismo tiempo. De pronto, Dryad se comunica con él para informarle que la gente de Fastan se está reuniendo en la plaza.
para organizar las defensas de la ciudad y gracias a esto, Yuji siente un poco de alivio de que tengan todo bajo control. Aún así le pide a sus slimes quedarse cerca de Gale para que puedan apoyarlo con magia. Posteriormente, para sorpresa del prota, el resto de slimes le informan que todas las ciudades que han visitado comenzaron a organizarse para preparar las defensas contra los monstruos. Yuji, al observar que todos están trabajando en equipo, recuerda cómo siempre hizo todo el trabajo solo. Y debido a ello, ahora comprende que quizás trabajar en equipo no sea tan malo. Seguidamente decide ayudar a todos realizando la transferencia de hechizo para fortalecer los atributos físicos de los aventureros que protegen las ciudades, ya que así no necesitarán de su ayuda. A continuación, Yuji cree que ahora lo único que le queda es encargarse del sabio que tiene enfrente. Pero cuando menos lo esperaba, Stale le revela que ha tenido una nueva revelación brindada por el Todopoderoso, el cual le cuenta que le dijo que cuando el sol y la luna se alineen como una sola estrella en el cielo, entonces se emitirá el juicio divino. El prota, al oírlo, se pregunta a qué se refiere, aunque aún así se toma una poción restauradora de maná y le pregunta a sus slimes si ya están listos. Luego le pide a Pride Wolf que se encargue de poner a salvo al padre Stale, mientras él se enfrenta al sabio. Seguidamente podemos observar que Yuji recuerda a todos los amigos que hizo a lo largo de su viaje, y eso le da fuerzas para enfrentar al sabio, quien disfruta cada vez que destruye parte del mundo. Pero cuando él creía tener todo bajo control, el prota por su parte recuerda la habilidad que utilizó para derrotar al dragón azul de The Light, y decide que será una buena decisión intentar usarlo contra el sabio. Y tras utilizarlo, Yuji se sorprendió al ver que logró dañar un poco al sabio y que además puede usarlo nuevamente. Por lo tanto, le dispara repentinamente el golpe divino, aunque después de varios impactos se da cuenta de que aún no es suficiente, y por esa razón decide utilizar la daga de Ketis junto a sus slimes para lanzar el golpe divino a través de ellos. Pero al hacerlo, Stale se percató de que cuando la daga de Ketis fue impactada por el golpe divino, logró despejar el cielo, dejando así ver el momento en el que el sol y la luna se alinean como una sola estrella. Posteriormente, Yuji se lanza a por el sabio, mientras le ordena a sus slimes lanzar una barrera alrededor de ellos, debido a que él iba a conjurar la matriz de aislamiento total. Seguidamente, aprovechando que ambos están encerrados en la matriz de aislamiento total, el prota clavó la daga de Ketis en el cuerpo del sabio. Finalmente, tras destruir al sabio, todo volvió a la normalidad, aunque Yuji, exhausto por gastar tanto maná, cayó desplomado hacia el suelo, y por ello sus monstruos se apresuraron a ayudarlo. Más tarde observamos al padre Stale hablar con el gran divino para contarle que el mundo se ha salvado, y luego se despide de él. Por otra parte, Yuji, después de la batalla, decidió abandonar la ciudad Ordarion junto a sus monstruos, debido a que la luna azul aún dirige el gremio de la ciudad y no quiere levantar sospechas. Durante el viaje se comunicó con el resto de slimes para preguntar cómo está la situación en las otras ciudades, a lo que ellos le responden que todos están celebrando, lo cual hizo muy feliz al prota. La escena cambia y podemos ver cómo en Ordarion, los seguidores de la Luna Azul hablan sobre cómo perdieron el contacto con Walter, por lo que creen que todo el plan de la ceremonia de invocación se fue al traste, después de que tanto él como sus hombres se hayan perdido. Pero cuando pensaban informar a la sede, uno de ellos les dice que no pueden hacerlos perder el tiempo con cosas tribales, ya que tal y como están las cosas, el tiempo casi se ha agotado para el continente, además de que el purificador está casi terminado, lo que significa que en poco tiempo, todo el continente será limpiado. A continuación les recuerda a sus compañeros que hacen todo esto para derrotar al dragón negro de la ruina, y por ello deben rezar juntos para limpiar al mundo contaminado. Pero sin que ellos lo supieran, Yuji escuchó toda su conversación. Debido a eso se queja de que los tipos de la luna azul no dejan de causar problemas. De pronto los slimes lo interrumpen para advertirle que están rodeados de monstruos. Al día siguiente, Yuji se dirigió al gremio de aventureros más cercano para tomar una de las misiones que encontró, debido a que al derrotar a los caníbal tigre, ya la había completado. La recepcionista, al verlo llegar con los cuerpos de los monstruos, le indica que él y todo su grupo serán recompensados, pero Yuji le responde que no tiene un grupo porque siempre trabaja solo.
a lo que la muchacha le responde que ahora entiende todo, y mientras llora cree que él había reprimido el trauma de la muerte de sus compañeros, por eso mismo intenta consolarlo, para demostrarle que no está solo. Sin embargo, Yuji no comprende qué le sucede y de repente, una mujer llamada Mejia los interrumpe. Ella, al observar al caníbal tigre, se percata de que fue derrotado sin utilizar espadas y que además fue derrotado por un solo hombre. Por lo tanto, le pregunta al prota si es que es un adepto de la magia, y él le responde que no, debido a que solo es un domador. Mejia le responde que oyó sobre un domador que usa magia, y eso provocó que todos a su alrededor se dieran cuenta de que el prota es el hombre que salvó a innumerables ciudades de los monstruos. Yuji, muy preocupado al percatarse de que ahora su nombre es famoso, se pregunta qué debería hacer. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Por aquí podrán encontrar más resúmenes así si apoyan el video. Recuerden suscribirse y activar la campanita para estar atentos a todos los videos. Soy Yanisen y nos vemos en el siguiente resumen.